Saludos, buenas noches. Viernes 3 de julio y comenzamos con el repaso a la actualidad local. Lo hacemos adelantando, como es habitual, los titulares más destacados de la jornada de hoy. La autoridad portuaria presentó ayer en Tarifa el estudio de impacto económico derivado del proyecto de ampliación. También se conocieron los datos de viabilidad técnica para el desarrollo de un nuevo puerto deportivo ligado al anterior. La Delegación Municipal de Cultura estudia un posible itinerario para poder abrir el castillo al público en esta época estival. La apertura podría ser la semana que viene y la idea es la de que, a pesar de las obras, se pueda admirar el interior de la fortaleza. María Blanca regresa a Tarifa para contarnos su trayectoria artística hasta la fecha. Muy pronto grabará su primera maqueta a dúo con el famoso Junior Míguez. La autoridad portuaria presentó ayer el estudio de impacto económico de la ampliación del puerto de Tarifa. También se conocieron los datos del estudio de viabilidad técnica y económica para la reconversión de las dársenas pesqueras y la creación de un puerto deportivo. Se contó con la presencia de los autores de los referidos estudios técnicos de la Universidad de Cádiz y de responsables de la empresa CAI Consultores. El presidente de la autoridad portuaria, Manuel Morón, acompañado por el alcalde, presentó en la tarde de ayer el esperado proyecto de impacto económico sobre la ampliación del puerto de Tarifa. En el acto, que fue abierto al público, estuvieron todos los miembros de la corporación municipal, así como numerosos responsables técnicos de la autoridad portuaria. La primera parte de la presentación se dedicó al estudio de viabilidad técnica para la reconversión del actual puerto de Tarifa en un puerto deportivo. Luis Cepedano, de la empresa CAI Consultores, es el autor del referido estudio y destacó que en la nueva ordenación de la zona de servicio ligada a la dársena deportiva se conseguirían hasta 347 plazas de aparcamiento en superficie. Además, en la nueva ordenación de la lámina de agua se habilitarían 352 atraques para embarcaciones náutico-deportivas de esloras entre los 6 y los 20 metros. Esta modificación mantiene los atraques destinados a la flota pesquera local, además de los destinados al Club de Pesca La Araña. Este procedimiento o metodología para analizar la ordenación ha constado de varias fases. En primer lugar, se ha hecho un análisis de mercado de todas las instalaciones portuarias que hay en el litoral de Cádiz para analizar qué tipología de atraques son necesarios, para analizar también cuáles han sido las ocupaciones o la evolución de estos puertos durante su vida. Concretamente, en Cádiz prácticamente todos los puertos los explota la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se han analizado su composición de flota y su evolución para permitirnos analizar económicamente cuál sería la evolución de esta instalación. De ese estudio de mercado se ha sacado la flota necesaria que podía acoger el puerto. Se han obtenido también datos de la evolución de la ocupación, de las tarifas aplicables que, como posteriormente les explicaré, han servido para calcular el resultado económico de la explotación. En cuanto a la integración puerto-ciudad, que es otro de los aspectos destacados de la reconversión, se contempla también la demolición del actual cerramiento Schengen, lo que permitiría la conexión de la zona portuaria con la trama urbana de la ciudad, además de la continuidad del Paseo de la Alameda, superando así las barreras establecidas actualmente. Pero lo que generó más expectación en la tarde de ayer noche fue el estudio de impacto económico de la ampliación global del puerto de Tarifa. Ha sido desarrollado por la Universidad de Cádiz, cuyos profesionales han calculado cifras estimadas sobre el empleo en el 2015 después de la ampliación. En cuanto a las pretensiones del estudio, nosotros damos cifras, es decir, nosotros proporcionamos cifras objetivas que a su vez hemos obtenido de las propias empresas que han suministrado los datos y a través del registro mercantil que se ha complementado gran parte de la información.
Es decir, nosotros solo proporcionamos cifras, no entramos en valoraciones subjetivas sobre si las cifras son altas, son bajas o son medianamente regular. Simplemente proporcionamos esos datos. Y luego, en fin, será el Ministerio de Fomento quien corresponda, quien tendrán que tomar esa serie de cifras y tal y hacer la valoración de ellas. Luego nosotros solo proporcionamos en el estudio datos. Dice la Facultad de Ciencias Económicas de Cádiz que el puerto podría generar un total de 2.652 empleos en 2015, entre puestos directos e indirectos. De la cifra total, un total de 436 serán directos y generados por la actividad económica global de las instituciones, los servicios portuarios, empresas dependientes y las actividades náutico-deportivas no comerciales. Además, estarán los 1.642 puestos indirectos que derivan de las compras de bienes y servicios de las empresas relacionadas directamente con el puerto. Finalmente, se estima también la cifra de 574 puestos de trabajo inducidos, es decir, los que devienen del gasto en consumo que hacen los trabajadores. Y si hablamos de las navieras, estas navieras actualmente tienen una distribución de gastos que es de esperar que se mantenga en el futuro. Aún así, ese mantenimiento podría darse o no podría darse. Eso puede modificar o alterar parcialmente los resultados, ligeramente, y algunos supuestos están establecidos dentro del estudio y a ellos me remito si hay alguien interesado. Pero estaríamos hablando de un gasto, por ejemplo, de combustible que en un 80% se hace en territorio nacional, que si se modificara alteraría la cifra. Gasto de combustible, bastantes millones de euros, que se hace dentro de Andalucía y, por lo tanto, que genera un efecto indirecto. Es un gasto y, por lo tanto, genera empleo indirecto. Si ese gasto de combustible se realizara, por ejemplo, en las nuevas instalaciones de Tangermet, supondría una disminución en el empleo generado. Estamos hablando 6 millones de euros. Si pasaran, por ejemplo, a 3 millones de euros, porque los otros 3 millones de euros se realizaran en Tangermet, habría una disminución en el empleo de entre 10 y 11 personas. 10 y 11 personas porque el combustible genera actividad económica, genera empleo, pero muy poco. Es decir, la relación económica que existe del sector de combustible con el resto de actividades económicas es mínima y, por lo tanto, el impacto económico de esos supuestos de distribución de gastos diferentes sería mínimo. Hemos seguido en todos esos supuestos realizados en 2015 un criterio de prudencia, como decía Daniel. No hemos tenido en cuenta la actividad comercial derivada de los nuevos locales que se comentaban en la dársena deportiva, ni hemos tenido en cuenta el rendimiento, posible rendimiento de los aparcamientos, ni hemos tenido en cuenta cualquier otro tipo de actividad. Para realizar el estudio, la Universidad de Cádiz ha estimado que por la ampliación del puerto de Tarifa transitarán en 2015 casi 3 millones de pasajeros y más de 600.000 vehículos. Pero continuamos con la presentación del estudio económico del puerto porque en la cita de ayer tarde el público pudo preguntar a las autoridades y a los técnicos presentes. Fue así como se dieron respuestas a varias de las inquietudes que actualmente existen en la sociedad tarifeña sobre este proyecto de ampliación. El público asistente a este acto permaneció atento a las explicaciones en todo momento y el final del mismo estuvo destinado a cuestiones muy puntuales. El empleo que generaría esta ampliación repercutiría sobre la población de Tarifa. ¿Qué formación se necesitaría para poder trabajar en el puerto? Por otro lado, ¿está supeditada la creación del puerto deportivo a la ampliación general de todo el puerto? Fue el propio presidente de la autoridad portuaria, Manuel Morón, quien comenzó a responder a estas cuestiones. Ya es una aventura obtener el número de empleados, las cifras exactas del número de empleados ahora y en un futuro de una infraestructura que todavía no está construida. Eso ya casi es una aventura. Entonces, identificar la cualificación necesaria en relación de la existente en Tarifa, pues eso ya sería, digamos, un escalón superior y eso habría que analizarlo, se podría hacer, pero eso no está incorporado en el estudio. De todas formas, contestando a su pregunta, yo creo que por las propias características de las actividades consideradas, pues se puede disponer de una